Bienvenidos a el ranking definitivo de los 100 mejores jugadores de fútbol de la historia. Yo soy David Fernández. Hace mucho que no hago contenido relacionado al deporte, pero bueno, estuve en su momento trabajando en el sitio deportivo No Inventamos Nada Nuevo, así como en otras aventuras más o menos exitosas. Y aquí conmigo, para poder descubrir este tema complejo, está el doctor Ítalo Severini. Ítalo, presentate. Hola David, hola audiencia. Acá estamos intentando dilucidar nuestra verdad sobre los 100 mejores futbolistas de la historia. Yo soy Ítalo, soy médico pediatra, pero eh, tengo una larga y fracasada carrera como historiador del fútbol porque es algo que me gusta mucho. En su momento estuve en la página ya fallecida, La Redó, y intentamos hacer un top 10 de cada posición de futbolistas, que es la base de lo que intentaremos por ahí Así desarrollar es, ahora. de hecho, bueno, como lo estás diciendo, fue, digamos, el núcleo duro a partir del cual empezamos a trabajar esta lista. Más allá de que, bueno, te hemos estado discutiendo desde el día que publicaste cada uno de esos posteos, te hemos estado corriendo con varias decisiones que tomaste, todavía a día de hoy algunas difíciles de perdonar. Pero bueno, también podemos comentar la razón, lo que nos empujó en principio, aunque sea no a grabarlo en forma de podcast, pero sí a empezar a diagramar una lista como esta. Nuestra inspiración, digamos, fue en vistas al El origen del exacto, el Excel. origen de una lista de Excel con más de 200 jugadores y bueno, incluso, a ver, vamos a decirlo, a contar un poco cómo fue tras bambalinas. Al final ya estábamos discutiendo, bueno, la diferencia entre el 173 y el 176, cuando ya no importaba para la lista original. Pero bueno, es la parte, algo que queríamos compartir también era esto, es la parte divertida de ponernos a discutir algo que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, como es definir qué jugador fue un poquito más importante que otro. No, la verdad que es multicausal todo esto, ¿no? Uno cuando determina que es mejor que el otro, en realidad viene de el germen de la discusión es lo que va a explicar David ahora. O sea, eh, ¿por qué en castellano, que es el lugar donde juegan los que disfrutan, los latinos, los que disfrutamos jugar a la pelota? ¿Por qué no hay voces que se expresen en este tema, ¿no? ¿Por qué nadie dice quiénes son los mejores con una visión más orientada hacia Latinoamérica, que en realidad somos los que más mundiales Al menos en lengua ganamos y todo eso? romance, porque sin spoilear, obviamente el país que Claro, más gente tiene en esta lista es Brasil. Y bueno, que es claramente, sí, sí, sí. absolutamente Son lógico, los que mejor juegan a la exactamente. pelota, entonces. Y bueno, el germen de esto fue a punto de empezar el Mundial e incluso durante las primeras semanas del Mundial empezaron a salir en muchos medios deportivos anglófonos listas, rankings históricos de jugadores de fútbol, de situaciones relacionadas al fútbol. Y de golpe uno se encontraba con listas de medios relativamente respetables, en las que por ahí había, no sé, entre los 100 mejores jugadores de fútbol de la historia, había 5 escoceses, pero 3 uruguayos, por dar un ejemplo burdo, que es algo que, partamos, es algo absolutamente indignante para cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de la historia del fútbol. No solamente eso, sino la cantidad de jugadores totalmente olvidados dentro de lo que es la historia del fútbol. O sea, con David y con Javier, otro miembro de este núcleo que detonó esta charla, nos preguntábamos, a ver, ¿cuánto tiempo los ingleses fueron la mejor liga del mundo? Creo que eso está pasando relativamente hace menos de 2 años. Esto se está grabando en 2023 y la Premier League es la mejor liga del mundo hace Cuando relativamente dejaron de poco. jugar en su mayoría eh, ingleses en la Premier League, exacto. y importaron técnicos. No solamente dejaron de jugar, sino que también dejaron de entrenarlos a los jugadores que o sea, les están enseñando a jugar a la pelota a gente que no sabía jugar al fútbol. Eh, es más, no quiero spoilear, pero el número de ingleses en esta lista es eh, más cercano a cero que a mucho. Y,
Que no sea cero ya es Cuando un problema para mí. nosotros Creo que ya tuvimos esta discusión mientras la estábamos armando. sí, 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 sí. Sí, la sobrevaloración del jugador inglés por haber ganado ligas inglesas en el momento en el cual la liga inglesa no era ni dentro de las 10 mejores del mundo, creo que tiene que tener un peso Y a muy nivel más grande esto. general, ese es el origen, digamos, el centro de nuestra indignación mayor. Pero a nivel general también, bueno, el eurocentrismo de suponer que porque hoy la Champions League, que lo es la competencia de clubes más importante del mundo, suponer que fue así siempre. Y no que en la década del 60 o... Sí, en la década del 60 la Copa Libertadores era mucho más competitiva y mucho más difícil que cualquier Copa de Campeones de Europa. Sí, 60, 70 y hasta los 80 fue mucho más difícil la Libertadores que la Copa de Campeones. De hecho, es cuestión de ir y mirar quiénes ganaban las intercontinentales en estos momentos, cómo era la Ujú. proporción de triunfos y llegar a la conclusión Pero también lógica quién de cuál ganaba era los el mejor. mundiales. Si vos tenés entre cuatro mundiales, Brasil gana tres, todos los brasileros juegan en la Liga Brasilera y esos equipos juegan en la Libertadores y no ganan siempre, es porque claramente el nivel allí es particularmente alto. Claro, y aparte, no subestimar diferentes épocas del juego. Que esté registrado y lo podamos ver en 80 pantallas en Star Plus, hasta la liga menor de Inglaterra, de España, de todos estos países, no significa que en otro momento se hubiera jugado peor al fútbol. Obviamente, David ahora lo va a explicar, porque lo explica mejor que yo, pero si vamos a comparar cómo jugaba al fútbol un central en la década del 30 y un central ahora, obviamente vamos a ver grandes diferencias si vemos el video, pero no es esa el kit de la Objetivamente, cuestión. los jugadores hoy juegan mejor que hace 30 años, mejor que hace 60 años y mejor que hace 100 años. Eso ya hemos tenido esta discusión mismo para otros deportes. Y objetivamente es así, el Ujú. deporte evoluciona, la preparación, la tecnología utilizada, todo el campo de juego, el método de entrenamiento. Son técnicamente mejores, físicamente mejores, tácticamente mejores, porque tienen herramientas y la evolución del juego va llevando Exactamente, es hacia la ese frase esa lugar. de estamos parados sobre las espaldas, sobre los hombros de gigantes. Es justamente eso, hay una acumulación de conocimientos que se aplica y por eso objetivamente un jugador hoy es mejor que un jugador de hace 50 años. Dicho esto, parte de lo divertido de confeccionar una lista como esta, parte de lo entretenido, es tratar de encontrar ese equilibrio entre equilibrar la situación y poner en su contexto tanto a la persona que jugaba, que ganó un mundial hace 70 años, con la persona que viene de ganar un mundial hace uno, y al mismo tiempo intentar no romantizar de más. Entender, tratar de encontrar el equilibrio para poner a cada jugador en el lugar que le corresponde en la historia. Que es obviamente absolutamente imposible. Y a nivel personal, bueno, uno de mis objetivos también con esta lista era, no sé, que me puteen, que me insulten, porque bueno, es lo único que se genera con estas cosas. Uno nunca hace una lista de este estilo y la respuesta general es sí, es verdad, que esta persona tiene razón, vamos a grabar esto en piedra, esto va a quedar así para siempre. Si pudiéramos, sí, pero nadie puede eh, escribirlo en piedra, pero sí dejarlo en un podcast para que venga gente y en muchos años diga, bueno, mira este podcast, tenían razón. Sí o no, incluso, de vuelta, no voy a hacer. Nosotros No, no, es intentamos. que si no dicen que teníamos razón, estaban equivocados Y ellos. nosotros Eh, intentamos hacerlo metodológicamente de la mejor manera posible, sin pasarnos de nardos y empezar a enfocarnos solamente en números, porque así uno termina con cosas raras en las que, no sé, un delan. no, los goles esperados de Alberto Spencer Exacto, no los tenemos tampoco, exacto. así que no vamos a caer en eso. Y la estadística Pero en el bueno, fútbol. siempre Sí, la no, idea perdón. es un deporte en equipo. El fútbol es un deporte en equipo. Entonces, los logros individuales de los futbolistas hay que saber contextualizarlos y es la idea. Por ahí muchas cosas las vamos a hacer en joda, pero la lista es muy seria. O sea, nos rompimos los cuernos intentando hacer la lista y creo que el resultado es una lista muy buena. Objetivamente Bueno, hablando, es una pasamos lista muy buena. entonces a explicar un poquito cómo ordenamos la lista y cómo la terminamos confeccionando. La terminamos organizando en distintos tiers, en distintos grupos.
vamos a decirlo de esa manera. En general, bueno, son 4 tiers y en general lo que quiero explicar es, todo es discutible aquí para nosotros. Nosotros lo que pensamos es que si dos jugadores están dentro del mismo tier, es que la diferencia realmente es muy poca. Uno puede poner uno sobre el otro. La separación real y que creemos es insalvable se da entre los distintos tiers, que ahora vamos a pasar a explicar. Pero en principio esto, o sea, bienvenidas todas las puteadas, pero sepan que si me van a discutir pusiste a tal 80 y al otro lo pusiste 69 y en realidad están dentro del mismo tier, sí, bueno, puede ser. Estamos hilando muy fino, no es una batalla en la que me voy a cagar a trompadas para tratar de mantenerlo de esa manera. No, y dentro de cada tier nosotros llegamos a una discusión un poco más profunda y lo dividimos en subtiers. O sea, cada grupo está dividido en subgrupos para poder hacer como un análisis un poquito, pero esas diferencias son mínimas y son totalmente discutibles. Por eso los 4 tiers son fundamentalmente los que dividen a los grandes grupos Y de estos tiers jugadores. son. El tier uno son los GOATs, los mejores de la historia, la mesa chica de esos jugadores que todos tienen, aunque sea algún justificativo, si vos los quisieras poner como el mejor de todos los tiempos. O tal vez el mejor de su posición, pero principalmente el mejor de todos los tiempos. Luego está el tier 2, que es, pensamos, ¿quiénes fueron los mejores jugadores de cada era? ¿Quién fue por ahí en algún año, una serie de años, el mejor jugador del mundo? Sin que lo consideremos luego uno de los mejores de la historia de vuelta de la mesa chica, pero quién fue el mejor en una serie de años o el segundo mejor durante mucho tiempo. ¿Quién marcó una era? Más allá de si luego es el mejor de la historia o no. Luego en el tier 3, como bien mencionamos, Italo había comenzado a armar sus propios rankings posicionales, yo tenía algo similar hecho. Entonces, básicamente, pensamos, ¿quiénes son los 5 mejores más o menos de la historia por puesto? Bueno, esta gente tiene que estar separada del resto del montón, digamos. Los colocamos en el tier 3. Y luego llegamos a la división que realmente fue la más difícil, que es el resto que ingresaba en la lista de 100, porque en un momento empezamos a pensar, bueno, pero por ahí el corte tiene que ser 110, 120, 130, pero la gracia es usar el serrucho. Entonces tenemos que dividir a un montón de jugadores en los que no había necesariamente una separación clara en cuanto a nivel de juego, incluso, y a veces incluso en títulos. Entonces lo que hicimos para separarlos fue, en el tier 4 colocamos de todos estos jugadores, tomamos aquellos con los que consideramos, sin los que consideramos es imposible escribir la historia del fútbol. Gente que uno tiene que mencionar sí o sí a la hora de detallar la historia del fútbol desde básicamente su comienzo hasta el día de hoy. Lo claro que tiene que quedar de esto es que la diferencia es mínima entre los que quedaron afuera y los que quedaron adentro. Es sumamente subjetiva y porque es la historia que queremos contar. A ver, si vienen mañana los extraterrestres y hay que contarle la historia del fútbol, nosotros consideramos que son de este grupo de 50 jugadores los 30 que son indispensables para contarlo. Entonces, por ahí a vos te va a parecer cuando escuches esto que hay un jugador que no puede faltar en esto. No sé, Dinosoft, por ejemplo, pero nosotros consideramos por ahí que hay otros jugadores dentro de ese ranking, dentro de los 100, que quizás atajaban igual que Dinosoft, pero para contar la historia del fútbol son necesarios contarlos dentro de los 100. Doy otro ejemplo entre los que se quedaron afuera, porque bueno, lo que quería comentar con Ítalo antes de empezar con la lista, efectivamente, es bueno, ¿quiénes nos costó mucho dejar afuera? Sacando un tema obvio del que yo me abrí completamente porque sé que no puedo ser objetivo de ninguna manera, un jugador que me costó mucho dejar afuera fue Ardiles, por ejemplo. Considero que en cuanto a nivel de juego, tal vez, de hecho no estoy seguro, que ha sido mejor que algunos de los que van a escuchar el día de hoy cuando mencionemos entre los puestos 100 y 91. Estoy seguro, y lo voy a repetir más adelante en el episodio. Pero al mismo tiempo pienso que a nivel importancia en la historia del deporte,
eso se terminaba convirtiendo en un deal breaker a la hora de hacer el corte en solamente 100 jugadores. Y no quiero decir que esté súper feliz con el resultado, pero al menos decidimos utilizar una metodología y aplicarla incluso cuando tal vez el resultado que terminaba dando no era el que nosotros hubiéramos preferido, lo cual creo que habla bien de la metodología. Sí, sí, sí. Me pasa más o menos algo parecido a lo que dice David con un jugadorazo que yo considero que dentro de lo que es el puesto y cuando vos le tenés que mostrar a alguien cómo tiene que jugar un volante central, Xavi Alonso siempre me viene a la cabeza porque es un prototipo de volante central casi perfecto. Pero hay jugadores dentro de la lista que tienen, si bien Xabi Alonso ganó un Mundial, ganó Champions League, es un jugador súper mega ganador y a nivel clubes y selección dio sobradas muestras de ser uno de los mejores de la historia, quizás dentro de la lista hay jugadores que tienen una importancia mayor dentro de los logros grupales o que han hecho una carrera que a lo largo del tiempo eh, eh, tuvieron quizás un pick que significa es el punto máximo de rendimiento, porque cuando analizamos carreras tenemos que analizar eh, el- la duración de la carrera, porque justamente un jugador que queda afuera, por ejemplo, George Best, que es considerado por los ingleses como uno de los mejores jugadores de la historia, pero la carrera de George Best fue 4 años, 5 años como mucho. Y quizás en toda la longevidad de la carrera el jugador tuvo un pico de rendimiento súper alto. Por ejemplo, Adriano, que no está en esta lista ni cerca, tuvo un momento que quizás fue uno de los 5 mejores jugadores del mundo, Adriano, pero su carrera fue diluida en el Ujú. tiempo muy rápido. Eh, entonces, se tiene en cuenta la longevidad del jugador, cuán larga es la carrera, su pico de rendimiento, cuán alto fue comparado con el resto, y ese pico de rendimiento cuánto duró. Entonces, quizás hay jugadores que tienen un rol preponderante dentro de los títulos que nos sirven para explicar por qué ese equipo fue un equipo de época también. Porque hay equipos que son equipos de época que marcaron totalmente un antes y un después dentro del fútbol. Y ese equipo tenía 11 titulares y suplentes. Pero de esos 11 titulares, no todos los jugadores tienen un rol preponderante o son la cara del equipo a la hora de explicar por qué ese equipo es un Ujú. equipo de época. Exacto. Y bueno, y a ver, de nuevo, das los ejemplos de George Best y de Adriano, que son jugadores que nos encantan a los dos. O sea, no hay, no es de ninguna forma una crítica a ninguno de ellos dos. Todos amamos al personaje. A ver, miles de millones de personas Claro, jugaron al fútbol y están dentro de los claro, tipos que sí. mejor lo jugaron. Eran Exacto. solamente Si 100 estás dentro del ranking. 110 en lugar de 99, la diferencia es mínima. Que esto quede claro. Pero bueno, parte de la diversión era encontrar un corte y hacerlo difícil. Si no, el ejercicio no tendría sentido. Sí, podemos hacer si no, un podcast de 200 capítulos y hablar de los 700.000 mejores jugadores de la historia Que y tampoco lo sería descarto, digo, aburridísimo. el día de mañana, porque en definitiva, más allá de toda esta perorata pseudocientífica, la realidad es que esto es una excusa para juntarse y hablar de fútbol y de historia de fútbol, que es lo que nos gusta. Y Sí, lo tal cual. otro, que no quería que quede de lado, es intentamos hacer la lista lo más representativo a nivel posicional. Es muy fácil, por razones obvias, enfocarse mucho en el apartado ofensivo del juego. El fútbol no es básquet, uno no tiene que hacer solamente, o sea, el mejor juego del mundo no necesita defender necesariamente, o no necesita ser particularmente bueno en ese apartado del juego, pero no deja de ser un apartado importante, generalmente subrepresentado, tanto en estas listas como en cualquier lista incluso no histórica, digo, de quién es el mejor jugador del mundo hoy. Creo que el resultado, estuve viendo los números y el resultado fue bastante bueno en ese sentido. A riesgo de spoilear un poco cómo va a continuar esto, el 8% de la lista son arqueros, lo cual está bien, o sea, por lo menos incluimos a los 8 mejores arqueros de la historia de acuerdo a lo que nosotros pensamos, lo cual es más de lo que uno va a ver Ujú. en la mayoría de este tipo de listas. Un 22% son defensores, un 19% son mediocampistas, 21% son mediapuntas, enganches, volantes ofensivos. No sé qué nombre le querés dar, vos sos un poco más
sos un mejor conocedor de los aspectos tácticos del juego. Yo creo que por ahí la definición correcta es entre volantes ofensivos, media punta, segundos delanteros. Lo correcto es decirlo en su momento de qué jugaban. Por ahí en este momento, el enganche es una figura que desapareció cuando en su momento era quizás la figura más importante de un equipo. Entonces, y el mediapunta y los extremos, antes quizás no existía el mediapunta como figura y los extremos tenían una preponderancia muy grande, que ahora la volvieron a tener, porque está de moda de vuelta el juego posicional. Entonces, quizás es importante en cada momento histórico poder recalcar la importancia de esa posición. Y para terminar lo que venía diciendo, el 30% son delanteros, lo cual tiene sentido que sea la posición más representada en esta lista por el simple hecho de que lo más valioso en el fútbol es el gol y es lo más importante que se puede hacer dentro de una cancha. Es lo que más se paga Exactamente. siempre Y aparte. por algo es, más allá de que uno después quiera jugar al Moneyball y tratar de sobreanalizar las cosas, nada supera a una persona que puede hacer muchos goles de todas las formas posibles, cuando más difíciles. O sea, es Exactamente. esa la frase más obvia, estúpida, pero al mismo tiempo cierta de la historia, que es la de Cruyff, de gana el que hace más goles. Fin. Bueno, Exactamente. comenzamos entonces efectivamente con la lista, con el puesto número 100 y el último jugador en entrar dentro del corte de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Estamos hablando de... Sí, Sí, fue un corte realmente sí, muy difícil de hacer porque hubo muchas cuestiones también dentro de la cancha y sí. fuera de la cancha que por ahí a uno las simpatías que pueda llegar a tener por un jugador te inclinan a ponerlo Ujú. más arriba o más abajo. Pero bueno, Empezamos con sí, un jugador anunciala por el vos. cual uno más lee y... A ver, estuvo mucho en los medios estos últimos días por su retiro y del cual uno más lee y más empieza como a perder cualquier tipo de simpatía que pueda haber ganado por él. Estamos hablando del arquero italiano Gianluigi Buffon. Hablamos de alguien que jugó en... Gigi perdón, Buffon, hablamos de alguien que jugó en Parma, Juventus, Paris Saint-Germain, del año 95 a este año 2023. Tiene 10 ligas italianas, tiene un título de segunda división del fútbol italiano, una liga francesa, ganó un mundial, sabe cuánto pesa, lo cual vamos a repetir a lo largo de este podcast porque es algo al que le vamos a dar particular valor. Tiene 3 subcampeonatos de UEFA Champions League, múltiples títulos que no vienen a cuento porque no van a modificar absolutamente la posición de nadie. Y bueno, sí, las Copas Italias y las Supercopas de locales no tienen ningún peso exacto. en este Y tipo de fue, ranking. bueno, fue galardonado con el premio Yashin a Mejor Arquero del Mundial 2006 y fue 5 veces miembro del equipo ideal de la UEFA. Gigi Buffon. Eh, sí, es un arquero que creo que es casi imposible, dado su longevidad en el puesto y el nivel que mantuvo durante tantos años. eh, por ejemplo, cuando uno lo compara con Iker Casillas, que es su gran némesis a la hora de hablar, porque Iker sabe cuánto pesa la Champions League muchísimo y sabe cuánto pesa la del mundo también, es el pico de rendimiento de Buffon, que es longevísimo. Buffon fue de los mejores arqueros del mundo por 20 años. Es algo que casi no tiene precedentes en la historia del fútbol y que participó en equipos realmente de épocas. Quizás todos nosotros nos acordamos más del Parma de Buffon que de todas las Juventus de Buffon, porque ese Parma para un argentino tiene gran relevancia. Era un Parma totalmente... Uno se levantaba a las 9 de la mañana un sábado para ver ese Parma. Sí, respecto a ese Parma, hay un jugador particular en el que me quiero centrar, que es Liam Thuram. Y para empezar, porque no vamos a ser absolutamente positivos con todo el mundo aquí, para empezar a bajarle un poco el precio a Buffon y también, bueno, para explicar por qué está 100 y no más arriba, yo también hubiera tomado la decisión en mi carrera profesional, si hubiese sido arquero, de seguir a Lilian Thuram a absolutamente todos los equipos.
Sí, es una gran decisión de negocios esa. Ahora lo estamos viendo con Busquets y Jordi Alba yendo con Messi al Inter de Miami y los tipos, la verdad que Ujú. la ven, ¿no? Seguir a un jugador a ese nivel es una Perdón, decisión muy correcta. se me puso en blanco la mente. Canavaro también, ¿no? Bueno, Claro, sí, 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 Cannavaro también, sí, sí, sí. quien pudiera. Sí, eh, la gran mancha de la carrera de Buffon es claramente la Champions League. En un momento en el cual la Champions era altamente competitiva, llegar a la final 3 veces y perderla, nunca la perdió él a la Champions. Y en el Mundial que ganó fue Sí, yo clave, creo que es una ¿no? gran mancha el no poder ganar la Champions League. En general, a nivel fútbol, yo considero que jugando en un equipo grande es una mancha más grande jugar en la B, pero bueno, son otras cuestiones. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo que Buffon en la B fue clave encima, porque la Juve no es que le sobró mucho para ascender ese año. La verdad que fue realmente meritorio lo que hicieron los que se quedaron ahí a Ujú. pelearla en el barro de la B de Italia. Yo no lo considero como una mancha, eso sí, obviamente considero que es una mancha ser un facho asqueroso, como seguramente es Buffon debido a lo que ya sabemos, pero eso sí, no lo pone más abajo en el ranking por más que quisiéramos Sí, sacarlo después de terminamos leer ciertas enfocándonos en cuestiones. eso, o como nos dimos cuenta, por decirlo de alguna manera, cuando ya habíamos cerrado la lista. Hablamos de alguien que usó, en algún momento trató de Sí, utilizar el número 88, que como sabrán es un dog whistle para neonazis, y que se ha sí, colocado o ha tomado banderas de la tribuna con eslogans fascistas en Italia, lo cual no es que sea sí. algo raro entre los futbolistas italianos, pero no por eso es algo positivo, No, no, precisamente. para nada. Eh, Para nada, no, no. Hablamos, sí. No, igual, cuando hablamos de Buffon, es imposible obviar la final que pierde con el Milan de la Champions, en la cual ataja 2 penales en la serie de penales. Es increíble. El chabón ataja 2 penales y pierden igual porque los de la Juventus patearon tan mal. Perdieron 3-2 y el chabón atajó 2 penales. O sea, eh, eh, no le vamos a caer a él por las Champions perdidas, pero no tiene, Ujú. le falta eso para pelear con otros de los arqueros que están en Hablamos esta de lista. un superdotado físicamente, alguien que realmente tenía un físico ideal para ser arquero y que también era extremadamente Sí, completo a nivel sí, técnico. Siempre lo fue. Y aquí es sí, donde quiero, tal cual. bueno, vamos a aprender el modo. Me parece que estás leyendo demasiado la revista Sudestada, amigo, porque quiero plantear el hecho de que si no hay un dejo de eurocentrismo en el sentido de que consideramos a Buffon como uno de los mejores arqueros del mundo, si no el mejor arquero del mundo, en momentos en los que lo que hacía era lo mismo que muchos ya hacían en Sudamérica. Sí, tal Eh, cual. Hay Estoy toda una totalmente de época de acuerdo. fútbol sudamericano, incluso fuera del mejor momento de las ligas sudamericanas, muy posterior, años 90, principios de los 2000, donde muchas de las cosas que hoy se le exige a cualquier arquero en un equipo top de Europa, ya se les exigía en muchos puntos a los arqueros de equipos grandes en Sudamérica. Y el hecho de, bueno, la capacidad de poder jugar con los pies y poder acoplarse al juego de equipo y sacar bien, era algo que en Europa no existía. Tenías esos arqueros que eran básicamente un primate de hace 5 millones de años, que despejaban, sacaban con la mano, sacaban con el pie como de un despeje de rugby y vivían atornillados. Claro, y vivían Carga, atornillados a la línea de gol. Iker Casillas es realmente el ejemplo el más ejemplo más claro. exitoso durante más tiempo y ya en una época en la que no debería haberlo Sí, sido. Pero bueno, vamos, ya que lo sí, mencionamos sí, sí, hoy, sí, es tal ese cual. tipo de arquero. Buffon es uno de los, eh, no sé si uno de los primeros arqueros europeos en adoptar este estilo, porque no creo que lo haya sido, pero sí uno de los más Pero, exitosos. pero sin Exacto, sin hacerlo hacerlo bien. bien y sí demostrando todas las condiciones para realmente estar a la altura de las circunstancias. Sí, aparte, Buffon era dueño del área. Si bien hablamos de los centrales que ha tenido a lo largo de su carrera en Italia, tuvo a Nesta y a Cannavaro y a Maldini de lateral encima, por si te faltaba algún tipo que supiera cabecear. Era dueño del área. Era un arquero que no tenía falencias. Entonces, estamos hablando básicamente del prototipo de arquero perfecto. Si bien no revolucionó el puesto, fue el mejor largamente en su
pico de rendimiento. Entonces, durante la década de los 2000, no hubo un arquero mejor que Buffon, claramente. Por más que haya algunos que tengan muy buena fama en ese momento, como Casillas, por ejemplo, que la comparación es totalmente inevitable, porque fueron los dos arqueros que dominaron esa década. Buffon no tenía ninguna falencia en su juego y por eso está en este Y ranking. Casillas no, ya podemos spoilear un poco el ranking. Sí, 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 sí. Si ven, hay arqueros de esa que se chocan con Buffon en esta lista. Hay uno que es particularmente quizás el mejor arquero técnicamente que viene más adelante. Buffon marca esa diferencia Bueno, grande. pasamos al puesto 99. Bueno, dale. Hablamos de un jugador que, bueno, llevó a cabo su carrera entre el año 82 y el año 2003, jugando en el Ebros, en el CSKA Sofía, Barcelona Parma, el Al Nasser, el Kashiwa Reysol, Chicago Fire Mirá, y el DC United. Sí, terminó baldoseando un fuerte. pionero. Y de esa camada de jugadores, de jugadores noventosos que terminaron todos en la Major League Soccer, como Valderrama, como el Diablo Echeverry. Gran época. Hablamos del búlgaro Hristo Stoichkov, con aproximadamente 454 partidos y 220 goles en primera, con 83 partidos como absoluto búlgaro y 37 goles. Botín de oro en el 90. Perdón. Botín de oro sí en la temporada 90. Balón de oro en el 94, que es muy importante, pero recordemos en la época en la que todavía no la podían ganar gente que no fuera europea. Goleador del Mundial Exacto. 94 junto con Oleg Salenko. Vamos a decir que fue el goleador del Mundial 94. Creo que deberíamos Sí, borrar de los registros históricos a Oleg Salenko, ¿no? sí, metió Exacto. todos los goles en un partido. Bueno, balón de bronce en ese Mundial. Mejor jugador extranjero de la Liga Española en la temporada 93-94, que es lo mismo que decir el mejor jugador de la Liga Española, porque vamos a ser totalmente Sí, honestos. exactamente. Sí, sí, sí. 3 ligas búlgaras. Aprendieron a jugar al fútbol en 2 Exacto, décadas 3 ligas después, así búlgaras, que 5 ligas españolas, una Champions League, múltiples trofeos que no importan. Hristo Stoichkov. sí, un fenómeno. Cuando hablamos de Stoichkov, creo que tenemos que hablar de un personaje totalmente admirable y divertido de ver, jugar, de escucharlo hablar, admirable. Cuando era muy pibe, yo tengo un montón de anécdotas de Stoichkov buenas, pero esta es una de las mejores. Tenía 18 años y se peleó con 3 defensores rivales, le costó casi un año de suspensión. Fue en la final de la Copa Búlgara del año 85, 84, creo, una cosa así. Y se fajó contra 3 centrales. Imagínate lo que deben ser los centrales de una Copa Búlgara. No me quiero imaginar la de crímenes de guerra que puedan llegar a haber estado involucrados. Y se fajó con 3 y lo suspendieron a él por quebrarle la mandíbula al 6 rival. Y originalmente Con 18 años. lo banearon del deporte de por vida. Técnicamente no debía poder volver a jugar al Sí, fútbol. Terminaron sí, no reduciéndolo podía jugar. a un año porque seamos buenos. No es matar la gallina de los huevos de oro. Sí, 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 tal cual. Pero le rompió la mandíbula al 6 rival, que obviamente con el tiempo cada vez va a ser más alto el 6 rival. En este momento dicen que mide 1,95. O cuando yo la leía esta anécdota, medía 1,95, pero hablamos de alguien con muchísima personalidad Hablamos de a la alguien hora de jugar al también fútbol. que, estuvo varios meses sancionado por pisar un árbitro premeditadamente. Sí, Hablamos de alguien que, sí, es algo que debería ser un exacto, derecho un y poco menos al tipo lo simpático, penalizan. luego de protestar porque el árbitro no había, en sus últimos años de carrera, luego de protestar porque el árbitro no había cobrado lo que él quería, va y le pega una patada a un jugador en un amistoso contra una universidad norteamericana y le rompe la pierna Sí, al pibe de la universidad, que era un amateur, básicamente, y le rompe la sí, pierna de la sí, calentura que tenía con el árbitro. sí, Que es el viejo, esto es culpa tuya, vas y lo sí, señalás al árbitro y le decís, esto es culpa tuya. sí, 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 sí. Y también es alguien Claro. que Tenía la durante pollera el muy Mundial cortita. 98 llega, no me acuerdo con qué compañero de la selección, a altas horas de la madrugada de haber salido, y el técnico búlgaro, el técnico de la selección lo va a increpar y en la joda, en el forcejeo, dicen que lo tira a la pileta del hotel. Hablamos de alguien Sí, del que podríamos estar una hora hablando solamente del personaje. El tema con Stoichkov es que sí. era, No entra exacto, acá por el más allá de que personaje. nos encanta y lo amamos, era muy bueno, era un jugadorazo.
Hablamos de alguien que clasificó a Bulgaria Sí, a 2 mundiales consecutivos. A ver. Sí, luego sí. existió Y llegó a exacto, semifinales de mundial. No fue a exacto. participar. No fue una presentación testimonial de Bulgaria en los mundiales. Fue y Exactamente. compitió. No sé cómo decir. Bueno, luego Berbatov ha sido un buen jugador, pero vamos a spoilearlos. Este es el único jugador búlgaro en la lista. Llevar a Bulgaria. Para sorpresa Exacto, de llevar a Bulgaria absolutamente a 2 nadie. mundiales, incluyendo, y esto es necesario mencionarlo, vos dijiste, lo llevó a semifinales de ese mundial. Para llegar a ese mundial eliminaron a la Francia de Cantona, Jean-Pierre Papin, Desailly y muchos otros jugadores, incluso varios que luego estarían en el Mundial Francia 98 que ganaron. Sí, Los dejaron tal cual. afuera, en una época en la que clasificaban solamente 24 equipos al Mundial. Bulgaria, búsquenlo en el Sí, sí, mapa, sí, tal cual, tal busquen cual. los números en Wikipedia, lo que quieran, es una nación ínfima en Europa. No solamente pobre, muchas naciones pobres generan muchísimos jugadores muy buenos, es una nación muy pequeña. Sí, sí, tal cual. Y durante un breve tiempo fue una potencia europea de la mano de este señor. Y hablamos de un jugador, además de un líder y de un tipo que tiene unos huevos tremendos, Ah, claro, una capacidad técnica, una potencia y una versatilidad, porque era un gran goleador, pero no era un sí. 9 de área. Pero sí, era Exacto. segundo delantero, jugaba atrás del 9. Para el que no lo vio jugar, quizás los más jóvenes que escuchen este podcast, que no creo que sean muchos, pero por ahí algunos se suma, es la capacidad de llevar la pelota corta en carrera que tenía Stoichkov y de sacar el remate con casi nada de recorrido de la pierna, era con una fuerza prodigiosa. Habla de una capacidad técnica importante, aparte siendo zurdo. Tenía muy buena pierna inhábil, que no es común en los Perfecto. zurdos. A ver, nunca lo fue, pero en algún momento estuvo la discusión sobre, bueno, ¿quién es más importante en el Dream Team? ¿Es Romario o es Stoichkov? Y creo que eso ya tendría que marcar la pauta de lo buen jugador que Sí, era. Fue sí, sí, muy sí, sí, por sí, 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 muchos años en un Barcelona que llegó a sí. dominar Europa. Incluso, bueno, a pesar del mismo, de que siempre hizo todo lo posible por desbarrancar su carrera. O sea, solamente una persona como Cruyff pudo Claro, encauzarlo un lustro sí, para sí, sí. tratar de aprovechar todo su talento. Eso y la patria fueron las dos cosas que lo pudieron focalizar, porque para Bulgaria se transformaba en jugador élite, por más que ya lo hubiera dejado de ser a nivel europeo, a nivel clubes, perdón. El tipo iba a la Euro, que metía goles en todos los partidos de la fase de grupo de la Euro del 96, metió goles en todos los partidos, por ejemplo. Iba al Mundial y era el mejor jugador de su país. Entonces, un tipo que se transformaba positivamente en un monstruo cuando se ponía la camiseta de la selección, que es algo que quizás para nosotros tiene un peso especial a la hora de la representatividad que tiene este ranking. Un tipo que hizo una selección totalmente menor, élite, porque él se daba un paso más. O sea, él se transformaba en un Ujú. jugador Claro, a mejor diferencia todavía. de otras selecciones balcánicas donde el talento sobraba en la selección, Bulgaria era un Sí, tal cual. equipo mediocre en el mejor de los casos, sin él. De ribetes menores, diría Exacto. don Era un Fernando. jugador que, a pesar de que tenía todo el. A ver, cuando hablamos del personaje, estamos hablando de una persona extremadamente individualista, un espíritu único. Pero como jugador era capaz de acoplarse, siempre y cuando lo convencieran, Sí, era capaz a nivel técnico y táctico de acoplarse a cualquier compañero, a cualquier tipo de esquema, con cualquier tipo de sí, delantero y a jugar en todo el frente de ataque. Jugó hasta de extremo derecho, creo, en el Barcelona por momentos. Ha hecho sí, absolutamente todo. Y de vuelta, sí, sí, porque jugar con Romario es muy fácil. Y con Hagi tirándote sí, o tal cual. Laudrup tirándote pases es muy simple. Jugar en la selección búlgara no tanto. Ser el foco del juego cuando sabes que todo el mundo va a No. estar mirándote a ti. Eh, Sí, sí, aparte era Bulgaria del 94, para el que no lo vio, eran dos líneas de cuatro muy ordenadas, eso eh, hay que darle un crédito en ese sentido, y él arriba, así arreglate, es. Ujú. arreglate. Bueno, no sé si algo más que quieras mencionar de esto, más allá de las anécdotas. Podemos hacer un podcast exclusivo de Stoikov, Habla muy pero buen no viene castellano, al caso. podríamos. Tendríamos que intentar hacer un podcast con Stoico, literalmente. Pero bueno. Sí, 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 Eh, sí, sí, sí. bueno, pasamos a la primera inclusión polémica de la lista. Bueno, Creo que sí. es el puesto
98, si estoy contando bien. En fin, hablamos de una persona que jugó casi toda su carrera en el West Ham United, pero también en el Fulham, en San Antonio Thunder, Seattle Sounders, Herning Fred, lo que sea Freman, y Carolina Lightning, además de 108 partidos como internacional, 2 goles como absoluto inglés. Hablamos de Sir Bobby Moore. Yo creo que tiene que estar acá, a ver, estamos hablando de Bobby Moore. Hay una estatua de 6 metros afuera de Wembley, de Bobby Moore. Entonces, si tenemos que contar la historia del fútbol, termina entrando por eso. Además de ser un central Estoy totalmente de completísimo. acuerdo. O sea, cuando a vos Eh, te presentan un jugador y ves logros como principales títulos a nivel club, una FA Cup, un Charity Shield y una Recopa Europea, yo no puedo dejarlo fuera de una lista de los 100 mejores jugadores de la historia. no. Yo creo que aparte, después del bait de David, que estaba totalmente en contra de que pusiéramos en esta lista a Bobby Moore, hay que decir que hizo lo que nunca nadie hizo después, ni antes, que es sacar campeón de Inglaterra del mundo. Él y los árbitros lo lograron. Eh, Fue un central tremendo. No salió más veces campeón a nivel doméstico en Inglaterra por un solo motivo, por la lealtad que le tenía al equipo de mierda que es el West Ham, en una época en la cual el West Ham daba asco, y como siempre, básicamente, o sea, no, tampoco es que tuvo una época dorada el West Ham, ¿no? Pero estamos hablando de un central completísimo, y a la hora de analizar la carrera de este hombre, que seguramente los ingleses deben considerar que es el mejor central de la historia, pero debe estar dentro del top 10 de mejores centrales de la historia, sin dudas. Eh, los videos y los registros que hay de él muestran un portento físico, una lectura de juego y la capacidad de anticipo adelantada para la época. No se anticipaba tanto a los nueves en ese momento, sino que se los esperaba y se achicaba bastante para atrás, ayudado por cómo se manejaba el tema de la ley de los offside en esa época. Y Bobby era un central que tenía la capacidad de anticipo muy grande. Después, obviamente, con el paso del tiempo, eso fue disminuyendo un montón, pero eh, un físico que para la época ya se veían jugadores físicos en la década del 60, que fue el pick de Bobby Moore. Un físico privilegiado y la capacidad de chocar con centrales buenísimos y de lograr ganar casi siempre. Hablamos de alguien que fue segundo en la votación de Balón de Oro en el año 70, parte del equipo ideal del Mundial 66 y Sí, tal vez, no, de hecho el jugador sí, más importante de Inglaterra en la consecución de ese título. Y, sí, bueno, y apareció, si no me equivoco, en un camión Escape a la Victoria, que cuento como un logro tan legítimo como el sí, Mundial 66. sí. Yo creo que el West Ham tiene 3 títulos, Ujú. creo, en toda su historia y eh, los ganó los 3, o sea, 2 como jugador y 1 como técnico, básicamente. Tampoco es que su carrera en clubes tenga muchos lauros, pero es el único jugador inglés de la Sí, liga. podemos decirlo. Es algo que lo tienen que saber. Es el ¿Es el único único jugador inglés de la británico? lista. Y no, creo que está Souness. No sé si está. Ahora no me acuerdo. Momento No lo blanco, pero repasé. sí, el único inglés, eso Sí, seguro. eso seguro, sí. Es el único inglés y en el lugar 98. Así que si esto llega a algún inglés que sepa español, sepa disculpar, pero nos chepa bien un huevo Exactamente. en su Bueno, opinión. hay un detalle que quería mencionar, que es que Pelé mencionó varias veces que Moore es el mejor defensor al que se enfrentó en su vida. Que esto me dice solamente una cosa, que es que Pelé no lo respetaba, porque si algo sabemos de Edson es que si realmente cree que sos una amenaza, te va a bajar el precio todo lo que pueda. Y además, de Sí, vuelta, sí, 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 sí. sabemos las defensas contra las que jugó Pelé en la Copa Libertadores en la década del 60. Sí, Cuando ensalza a un jugador que era particularmente limpio y no un criminal de guerra, como las defensas de sí, Racing o Peñarol de esas épocas. sí, sí, sí. Quizás a mí me llama la atención y por eso lo realzo bastante a nivel histórico, es que no era un urso de 2 metros como los centrales ingleses que siempre vimos. Era un tipo flaco, ágil y muy astuto. Y físicamente un tipo con mucha capacidad de salto. Para el que
obviamente lo vi jugar yo y 5 más de personas vivas, porque yo me vi todas las finales de los mundiales hasta el 58 que hay registro y vi varios partidos de Moore del Mundial 66. Eh, un símil parecido es el Rato Ayala. Un central muy parecido, como para que se hagan una caracterización de cómo era. Y más acá en el tiempo, Lisandro Martínez. Un tipo de Bien, central me así. parece muy justo que el único inglés en la lista sea un jugador cuya principal característica era no jugar como inglés. Bien, Exactamente. pasamos, Por eso exacto, está en esta lista. pasamos al puesto 97, hablando de jugadores ganadores realmente. Hablamos de alguien, bueno, que empezó su carrera en el año 2010. San Pablo, Real Madrid, Porto, Manchester United, más de 500 partidos en primera, 71 partidos como absoluto en Brasil y 7 goles. Hablamos de Casemiro. 3 ligas españolas, 5 Champions League, una ¿Qué Copa América sin el que supuestamente es el mejor jugador de esa generación de jugadores brasileños. Sí, porque es muy fina la diferencia entre Neymar y Casemiro. A nivel, no talento, porque Neymar debe ser uno de los 10 tipos más talentosos de la historia, quizás, pero sí a nivel concentración y lo que significa en el equipo. Casemiro es Ujú. una bestia. Uno de los mejores 5 más completos, sin problemas de perfil, sin problemas para anticipar, ganador en el juego aéreo, con una dinámica increíble, con buena pegada. Creo que el prototipo del 5 moderno es Sí, es Casemiro, un 5 sin perfecto. dudas. No tiene puntos flojos realmente en su juego. Puede hacer absolutamente cualquiera en la cancha. Y voy a hacer algo que es absolutamente inútil, que es lo opuesto a lo que hiciste vos recién comparando a Moore con un jugador moderno. Y yo voy a comparar para los viejos meados que probablemente escuchen este podcast a Casemiro con un jugador viejo. Y es básicamente Super Mauro Silva. Es Mauro Silva 3.0 Casemiro. Sí, Es realmente un jugador que se sí, puede acoplar a lo que fuera, que no solamente cubre las fallas de sus compañeros, sino que acentúa los puntos fuertes que estos tienen. Eh, es el tipo de jugador sí, que hace que el todo sea mayor a la suma de las partes. Es un tipo de jugador absolutamente sí. indispensable en el fútbol. Klug Exacto. ahí. Pero y no es bajarle el precio. No estoy diciendo, no está en esta lista solamente porque es un No, no, para complemento. nada. Es un jugadorazo, es un monstruo, pero a su Bueno, vez permite esto a nivel equipo. y formó parte del mejor mediocampo de la historia moderna del fútbol, que es Toni Kroos, Modric y Casemiro. Eh, ese mediocampo es el mediocampo perfecto de la historia del fútbol y fue la clave del Real Madrid tantos años siendo el mejor equipo de Europa. Pasaron todos los jugadores y ellos tres seguían estando ahí y fueron claves en la consecución de las 5 Champions que logró el Real Madrid, casi consecutivas, con algunos baches en el medio, pero fueron desde 2014 a 2022, Champion tras Champion, siendo Sí, súper a determinante lo largo de la Casemiro, en Champions, todas. durante toda su historia, fue muy notable cómo se van desarrollando mini dinastías de determinados equipos que Sí, marcan la historia. Y eso se vuelve cada vez más raro a nivel moderno. El hecho de que el Real Madrid en el sí, fútbol de hoy haya conseguido eso, y no en la época en la que dominaba, como en otras, económicamente el fútbol europeo, sino ya con el ascenso de sí, la Premier League como la liga del viejo continente, lo hace todavía sí, más sí, sí, notable. sí. Y aparte con Ujú. técnicos Estilos distintos. distintos, exacto. Lo único que con técnicos totalmente distintos, con estilos distintos, con Mourinho o con Ancelotti o con Zidane, eran ellos tres. Y ellos tres, eh, si bien podemos discutir cuál es el mejor de los tres, y los tres van a tener argumentos muy sólidos. Obviamente yo me quedo con Modric, pero hay argumentos para decir que los tres son el mejor de ese mediocampo. eh, no se pueden entender por separado. Si bien todos los tres tuvieron carreras exitosísimas como jugadores de selección también, o sea, afuera, y Kroos y Modric, Modric pobre, no en el Tottenham, porque nadie es exitoso en el Tottenham, pero sí Kroos en el Bayern, fueron jugadores que no se retiró ninguno todavía, son jugadores que pueden explicarse exitosamente solamente por la suma de las partes, los Exactamente. tres. Ya va a dar tiempo porque, spoiler, los otros dos también están en el, en De el, en el vuelta, ranking.
Puede parecer algo no particularmente importante para muchos, pero el hecho de haber conseguido incluso un título importante, habiendo sido, no sé si en ese torneo, pero cuando uno lo revisa, era claramente el mejor jugador de esa selección brasilera. Por lo menos tiene una Copa América para mostrar. Sí, Es algo que no tienen algunos jugadores de los que vamos a estar hablando ahora en un rato. Bien, exactamente. pasamos entonces al puesto número 96 de la lista. ¿Lo querés presentar vos o sigo yo? Presentalo vos, yo sé por qué quiero que lo presentes vos, porque es una debilidad tuya particular y obviamente cuando hablamos del jugador que vamos a hablar ahora, hablamos de la evolución. Exactamente. Eh, es la Tengo, evolución del tengo fútbol. un par de takes al respecto. Hablamos de alguien cuya carrera fue del 2001 al 2020, jugando en clubes como el Beveren 70, Beveren, lo que sea, el Metalurg Donetsk, el Olympiacos Mónaco, Barcelona, Manchester City y un equipo chino que intentaré, ni voy a intentar pronunciar en realidad. No tengas 101 partidos como demasiado. absoluto de Costa de Marfil. Estamos hablando de Yaya Touré. Dos ligas, una Champions Sí, League, tres Premiers y una Copa Africana de Naciones. Cuatro veces jugador africano del año. Yaya Touré. sí, y cuatro veces jugador africano del año cuando la competencia era Ujú. absurdamente alta. Eh, y Incluso en su merecido propia aparte. selección, con compatriotas. Sí, 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 sí. Yo creo que cuando hablamos de Yaya Touré es imposible eh, hablar de Yaya como lo... mm, me trabo un poco porque es difícil definirlo. Eh, Porque la carrera es como la de un baldocero, pero al revés. Arranca jugando en... ¿Vos sabés cómo se llama la academia donde arrancó No. jugando Yaya? Mimosas. Se Claro, llama la cuando Academia si Mimosas. arrancás Ya arranca jugando ahí. en eh, un equipo que tiene nombre de trago, sí. sí, 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 sí. Entonces, el tipo es la carrera inversa de un baldocero, ¿viste? Arranca jugando en una academia totalmente con nombre de pederasta y termina jugando al máximo nivel, siendo clave tanto en el Barcelona como en el Manchester City, siendo un jugador que logró que Costa de Marfil aparezca en el mapa mundial como una potencia Ujú. africana. O sea, a la hora de ver los sorteos del mundial, el último equipo africano que querías en tu grupo era Costa de Exactamente. Marfil, porque era un equipo muy serio por él, porque era un Sí, mediocampista total. O sea, cuando hablamos de mediocampista total, uno de los primeros nombres que se te viene a la cabeza es Yaya Touré. No solamente por ser un que lo portento era. físico, que lo era, sino también por la capacidad de pensamiento. Es Idris Elba hecho futbolista, ¿viste? Es un jugador Ujú. con gol que cubría un espacio de la cancha que habitualmente lo cubrían dos jugadores y no es algo menor, porque en ese Barcelona de Rijkaard eh, le termina dando un sentido a poner jugadores más livianitos en la presión o jugadores técnicamente dotados que no tenían casi nada de responsabilidades defensivas, pero también otorgaba un montón de salida limpia de la pelota y le pegaba al arco y sumaba en el juego aéreo y tenía por todos lados llegada, tiraba diagonales, salía jugando desde el fondo, se ofrecía como apoyo siempre en las salidas, en las triangulaciones que hacía el Barcelona. Y después en el City, bueno, logró también ponerlo en el mapa de equipo serio a nivel de Inglaterra. Era el City, venía de jugar en la CC re poco y fue junto con David Silva y el Kun Agüero los que lo llevaron a ser una potencia dentro Así de es. Inglaterra. Ahí, justamente dentro de lo que vos mencionabas recién, el hecho de que haya llegado a una liga de primer orden recién a los 24 años, creo que lo transforma también en uno de los grandes what ifs, de los qué tal si, de la historia del fútbol, aunque en general no se lo plantea de esa forma. Y mi comparación es, y seguime un toque con esto, si Yaya Touré hubiese nacido en Francia, España, Alemania, Inglaterra o Italia, hubiese sido Lothar Matthäus, básicamente.
Porque es eso, Sí, es un jugador, lo que tal vos cual. decís, Sí, sí, completo, sí, 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 sí. total, con capacidades físicas increíbles, que demostró ser a nivel adaptabilidad o a nivel, sí, bueno, versatilidad táctica, capaz de ocupar básicamente cualquier rol dentro de la cancha. Yo lo veo y siento que Sí, cuando un jugador llega recién a una liga seria, aunque había jugado un año antes en el Mónaco, bueno, el Mónaco a los 23 años, en el Barcelona a los 24, cuando recién a esa edad llegas a una liga seria, verdaderamente competitiva, ya es casi una carrera desperdiciada, incluso cuando termina siendo parte de lo sí, que nosotros consideramos uno de los 100 mejores jugadores de la historia. sí. Sí, sí, sí. El paso por el Olympiacos, si bien el Olympiacos es el equipo más grande de Grecia, fue el que lo catapultó a ser el Yaya que conocemos nosotros. Y después está la pelea con Pep Guardiola, que después le va a quedar el mote de racista de por vida a Pep, que Pep no está en este ranking. Quiero aclarar desde el No, está vamos bien, no, como no jugador. pensamos y no Y ni, creemos que ni cerca. realmente sea racista Pep. Yo creo que todas las noches cuando levanta el teléfono y llama a su mejor amigo Gianluigi Buffon, no hablan de eso, no tiene nada que ver. No, no, no. Para nada, no. No, pero ya que con Drogba y su Colo. hermano Colo y formaron una generación de Costa de Marfil. Yo creo que hay que mencionarlo también porque ese campeonato de la Copa Africana de Naciones que ganan fue muy meritorio porque había muchísimo nivel en ese momento en África y fue clave ya ahí. Excelente. Pasamos entonces al puesto 95. Hablando de Perfecto. talento puro y duro, un jugador que debuta en el 2009, Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain, 124 partidos como internacional para Brasil, 77 goles con la canariña, 359 goles en clubes aproximadamente. No se fíen demasiado de las estadísticas que tiro. Hablamos de Neymar Jr. Una Libertadores, una Champions League, dos ligas españolas, múltiples ligas francesas que no le interesan absolutamente a nadie y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Neymar, Ese sí es algo. Fue la espira que se sacó Brasil después de no haberla ganado nunca. Fue en su Olimpiada, en su Juego Olímpico, no logró. sé si le estás. Se Es el sacó backhanded compliment ese de. Ay, bueno, lo pudieron ganar de local cuando a nadie le Sí, interesaba ese título, solamente a ellos. sí, 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 Tenemos un sí, par sí, de sí. esas nosotros, ¿eh? No es Sí, sí, que. No estoy jugando a nadie. le ganaron a la poderosa Argentina de Batista, de Fernando Batista encima, ni siquiera del Checho, ¿viste? En esa Olimpiada. No, ¿qué vamos a decir de Neymar? De Neymar no hay mucho para hablar, o sea, es un what Sí. if, Neymar. Es un tipo que podría haber sido probablemente top Bueno, lo que 10 yo de quería la decir historia, es, con a riesgo talento. de bilsimonearla demasiado, es. Si uno baraja y da de vuelta con la carrera de Neymar, habiendo incluso, bueno, ganó la Champions, que ya dijimos, no sé, Buffon nunca la ganó, Ronaldo no la ganó, el Diego no la ganó. Ganó la Champions, ganó la Libertadores, ganó títulos de liga en todos los clubes donde estuvo. Si barajamos y vamos de vuelta en su carrera 10 veces, ¿hay un escenario que sea peor que la carrera que realmente tuvo? Que Es se rompa todo, que estuvo ahí también un es la par de único. veces. Tampoco es un jugador que ha estado extremadamente Sí, sí, sano a sí, lo largo sí. de su carrera. Pero hablamos de un jugador que, No, habiendo sido extremadamente exitoso y famoso y siendo por momentos uno de los tres mejores jugadores del mundo, tal vez, o cinco, sí, sí, durante sí. varios años, aún así te deja gusto a poco. Es una carrera que realmente no está a la altura del talento que él ha tenido. No, es eh, una picardía la carrera de Neymar. Pero vamos a ver varios jugadores brasileños que Ujú. tienen este patrón de ser mucho menos mejores de lo que realmente fueron. Así todo, eh, creo que también los mundiales que tuvo mala suerte en los mundiales. En el 2014 se come esa patada en la espalda que Ujú. lo marginó en su mundial. No sé si para bien de él, para no estar en el 7-1 o para mal, porque yo supongo que Brasil con Neymar en cancha peor no podía jugar, o sea, Claro, sí. no se iba a Se va a comer comer. 8. No iba a cambiar O sea, mucho. claro, sí, sí. Eh, Entonces,
tuvo mucha mala suerte en los mundiales. En este mundial también se estuvo lesionado en el último que pasó. Pero es un jugador que a esa mala suerte le ayudó Sí, mucho él sí. a tener mala suerte. Porque la preparación, siempre para el carnaval terminaba lesionado de mentira para irse de joda a Río. La- lo, Un, ¿Qué eran los un- cumpleaños? Los cumpleaños de la obviamente hermana que eran. uno elige, Siempre se lesiona o se claro, sí, hace sí, sí, sí. amonestar o expulsar para el cumpleaños de la hermana, no había. Sí, para no, entre Navidad y Año Nuevo, el partido entre Navidad y Año Nuevo Ah, ahí siempre está. estaba Eso. suspendido. Sí. Porque justo coincidía con el cumpleaños de la Ahí hermana está. y se iba ahora sí. Pero obviamente si uno como persona tiene que elegir la vida, Claro. elige la de Neymar. Pero como futbolista y con el talento, claramente no, porque es un tipo que conformó una de las delanteras más grandes de todos los tiempos con Neymar, Ujú. con Messi y Suárez. Creo que Sí. la MSN es una de las cosas más lindas que nos tocó ver y a mí sufrir porque le pegaron un baile a River en la final del Mundial de Clubes de 2015 que pocas veces se sufrió. Y es un jugador que probablemente cada enganche, cada gambeta, cada definición con el pie abierto es una delicia de ver. Porque es estéticamente haciendo Ujú. todo muy lindo aparte. No Sí, solamente sí, es un bien, digno sino heredero lindo. del 10 brasilero, o sea, del crack oriundo de Brasil, el cracky Cracky. que podemos encontrar en prácticamente todas las generaciones desde, desde la década del 30 hasta ahora. Realmente es un heredero a la altura de las circunstancias, incluso cuando te termina dejando ese gusto a poco que mencionábamos. De hecho, yo algo que pensaba Sí, ayer, tipo, preparándome para grabar esto, es cuántas selecciones realmente tienen dos miembros de esta lista en sus filas y no tienen prácticamente nada para mostrar. O sea, hay una Copa América en la que Neymar no participó, que ganó Brasil. Pero eso suma no. también a ver, a esta mancha, por decirlo de alguna manera, en la carrera de Neymar. No hay Sí, 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 suficiente yo coincido. éxito, a ver, relativo al nivel de talento que demuestra. Porque, de vuelta, en algún momento no era descabellado pensar que Neymar iba a estar en la discusión, en la mesa chica con Messi, Cristiano Ronaldo, aunque sea Sí. algunos años, no digo a nivel carrera. No, aparte se fue de la sombra de Messi de Barcelona para ser esa persona en el PSG. Fue la cara del Ujú. proyecto del PSG y terminó apagado no solamente por Mbappé, sino también Sí, de vuelta. por Y de Messi, hecho justamente. nadie le O dio la sea, bienvenida más feliz que Neymar. O sea, por un lado siento que sí, quiso sí, sí, salir de la sombra de Messi y por otro lado siento que se dio cuenta al dejarla que era lo mejor que le podría haber pasado. Por otro lado pienso que en realidad solo sí. pensó en la. Es Kyrie Irving sin ser Sí, por terraplanista, otro lado pienso que básicamente, en ¿viste? realidad él y el padre solamente pensaron en la guita y en realidad en ningún momento analizaron nada de esto que nosotros nos sentamos y discutimos durante Sí, horas. sí, 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 sí. En especial considerando. Sí. ¿Cuánta caipirinha puede comprar la plata del Pero PSG? bueno, no cualquiera tiene su propio crucero para que la gente vaya a festejar con ellos. Y no me parece poca Sí, cosa. sí, 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 sí. No, no, no. Bien, pasamos. No hay mucho más para decir. Ojalá hubiera más Sin para decir de spoilear Neymar, pero sobre no. si esta persona está o no en la lista, hay un punto en el que yo siento que sí lo podemos dejar para más adelante o no. Eh, Hay muchos, no muchos en realidad, hay varios craquis brasileños que no han ganado demasiado, especialmente con la selección. Y creo que hay varios y muchos podrían entrar en este mismo tipo de tier. Doy un ejemplo, ¿es Neymar más o menos o es comparable a una figura fuera de lo cultural? Como Sócrates. Sí. Listo, lo dejamos ahí entonces y seguimos para más adelante. No sé incluso Eh, si Zico, tal vez. Digo, pero es el tipo de jugador en el que estoy pensando. sí, sí, sí. Yo creo que puede haber sido un Yalmiña también. Ah, Yalmiña Ojo. sería el peor escenario. Claro, sí, sí. El piso es Yalmiña para un tipo de este talento, ¿no? Porque eh, el que no vio jugar a Yalmiña no lo sabe, pero Yalmiña fue uno de los tipos más talentosos a la hora de Sí, jugar a la pelota. Quizás nivel sí, 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 Ronaldinho de totalmente. talento. También era un tipo que le podía Eh, pegar un cabezazo a un técnico y porque sí. Y era tan bueno que el técnico lo iba a buscar y le decía, sí, volvé, no seas tonto, dale, vení a sí, jugar con nosotros. sí, sí, no Claro, me dolió. Me faltan 4 dientes, pero no exacto. me Bueno, dolió. ahí está. Ese creo que es el. Eh, Podemos decir que el el rango rango. es. El rango de cabeza de termo Exactamente. brasilero, sí. Exactamente. Bien, pasamos entonces. Ya me perdí con los números.
hablamos del 94 entonces, y espero que Sí, no se nos noten los colores demasiado porque vamos a hablar de un jugador de otra nacionalidad que jugó entre el año 35 y el 55 en equipos como River Plate, Atlanta, Huracán y Millonarios, con 21 partidos en la selección argentina y 7 goles, 5 ligas argentinas, 4 ligas colombianas, 2 Copas Américas ganadas. Estamos hablando de Pedernera. sí, estamos hablando de la trascendencia de Pedernera y por qué está acá. No va solamente como técnico, ¿no? Porque es muy fácil caer en el pedazo de técnico que fue Pedernera y cómo en el libro de un amigo que espero que escuche este podcast, Damián Di Donato, habla bastante de la influencia de Pedernera a la hora de hablar de los técnicos argentinos y de cómo influenció el fútbol argentino a nivel DT. Pero a nivel futbolista también fue uno de los mejores futbolistas de cuando Argentina jugaba mejor al fútbol que todos los demás, como ahora, pero en ese momento la diferencia no se podía eh, contrastar a nivel mundiales, porque nada, entre Alemania y los otros países de Europa había algunas diferencias a la hora de matar gente de diferentes razas. Argentina no podía demostrar que era el mejor país del mundo como sí lo demostró el año pasado. Y en esa época que Argentina jugaba realmente muy bien a la pelota, uno de los tipos que mejor jugaba a la pelota fue Adolfo. Un hombre que entró en desuso justamente por Y esa claro, guerra, ¿no? hablamos de tal vez el eje táctico del que probablemente sea el mejor equipo de la historia de Argentina. El mejor equipo además de la mejor época Sí, del fútbol argentino. Un fútbol que ha sí, ganado 3 sí, sí, sí. mundiales, que ha tenido múltiples campeones a nivel continental, que ha sido muy exitoso antes y después de la máquina. Pero bueno, el corazón de la máquina, según, de vuelta, no digo que sea necesariamente el mejor jugador de ese equipo, pero el corazón de la máquina, de acuerdo a lo que uno lee de parte de aquellos que lo vieron de primera mano, es siempre Pedernera. Sí, el Charro Moreno era el mejor jugador de ese Spoilers. equipo, pero Pedernera era el que manejaba los hilos, que manejaba los tiempos y el que podía, quizás en esa vorágine de un equipo Ujú. que era mejor que el resto, poner la pausa, equipos que se replegaban. Ahora parece que es normal que un equipo se repliegue cuando el otro es mejor. En ese momento no, te salían a jugar de igual a igual, porque aparte no, no había los conocimientos tácticos de ahora. A ver, el cerrojo táctico que se inventa en el Catenacho no existía en esa época, entonces se salía a jugar de igual a igual. Pero en Argentina en ese momento se jugaba muy bien al fútbol y todos los equipos jugaban bien. Y el tipo era de los que mejor jugaba. Y en las Copas Américas que gana Argentina, que en esa época las ganaba todas, y el Asaldao que también ganaba River, porque se jugaba contra los uruguayos en lo que eran las dos mejores ligas del mundo, se destacó Pedernera, no solamente a nivel, no se contaban las asistencias como se cuentan ahora, pero la cantidad de pases gol que daba Pedernera eran increíbles y el juego entre líneas, el posicionamiento, salir de la posición, porque en ese momento se jugaba juego Ujú. posicional siempre, recibir entre líneas, meter pases filtrados, todas esas cosas, medio como que las inventa en ese momento Pedernera, y no es algo No, menor, me parece, a la hora de Pedernera en la analizar el máquina fútbol. es el primer exponente, según tengo entendido yo, en Latinoamérica, en Sudamérica, del centro delantero que se retrasa para generar juego, que es algo que creo que se ve en Sí, el Wunderteam austríaco y que van a popularizar los húngaros más adelante, luego de Pedernera, sí, en Europa sí, sí, realmente. sí, sí, Y luego ahí podemos sí, discutir sobre si hubo una influencia de alguna manera, si se trata de algo de evolución convergente, lo que quieras. El punto es que el punto central de esa innovación táctica en el fútbol sudamericano es Pedernera y de nuevo estamos hablando de gente que cambió el fútbol. sí. Sí, 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 es un Ujú. antes y un después en el fútbol. En el mejor fútbol del Tal cual, mundo, de vuelta. lo decís vos. Uruguay, Brasil, Argentina, en esa Sí, época, como generalmente. sí, sí, sí. Y yo creo que por ahí no. Yo no quiero pecar de gallina porque soy súper hincha de River. Pero cuando hablamos de Pedernera, creo que hablamos de uno de los mejores. De, de los jugadores más elegantes
de una época que todos jugaban de Ujú. manera elegante. Nadie se tiraba al piso a barrer con la cabeza, ¿entendés? Entonces, todos jugaban de manera elegante. Los que lo comparan a Pedernera con jugadores de hoy en día, o no de hoy en día, pero sino más modernos, quizás eh, podemos compararlo con Francescoli, dentro del linaje riverplatense, por decirlo de alguna manera, o Ujú. con Benzema. Es un jugador Ujú. de ese estilo. ¿Es la máquina el mejor el equipo a nivel clubes de la historia del fútbol argentino? Eh, no lo digo yo, pero porque por ahí puedo llegar a sonar como muy subjetivo, pero bueno, sí, mucha gente lo sostiene, sí. Perfecto. Sí, sí, igual yo lo mencioné, lo dije antes. O sea, yo estoy acá para hacerte un check en cuanto a la Sí, realidad. sí, aparte es muy gracioso lo de Pernera a nivel hombre también, ¿no? Amante del tango, súper amigo de Aníbal Troilo. Si bien no era el más fiestero de ese grupo, porque el Charro Moreno le saca muchos, muchos metros de ventaja en tema fiesta, muy vinculado con todo el ambiente del tango y una de las primeras celebridades del fútbol a nivel nacional fue Pedernera, porque se rodeaba con toda la gente del ambiente del tango, sobre todo con el Gordo Troilo, entonces ya podemos Es- si era del ambiente identificar. del tango y se juntaba con el gordo Troilo, probablemente tuviese más puntos en común con Maradona que patear muy bien la pelota. Sí, Eh, sí, 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 seguramente, seguramente. Pero bueno, es como el primer futbolista de la farándula ujú. a nivel mundial, No, y quizás. además yo, por un tema de cariños, quería que hubiera incluido dentro de la lista a un jugador de Atlanta y no podía ser Fantasía Castillo, así que terminamos decidiéndonos por Adolfo Pernera. Sí, Bien, sí, tal cual. pasamos entonces al puesto número 93 y Sí, cruzamos el charco otra vez. Vamos a ver un jugador que básicamente compitió entre el año 60 y el 77, si no me equivoco, solamente en un club de la ciudad de Milán, el Internazionale, 70 partidos como internacional italiano, 22 goles con la selección, Sandro Mazzola. Dos Champions, dos Intercontinentales, una sí. Eurocopa, un subcampeonato mundial, que no es como para dejar de lado, cuatro ligas italianas, cuando la liga italiana era la mejor liga de Europa por lejos. Una vez goleador de Sí, la liga italiana, que de vuelta, sin él ser un 9 ni un delantero goleador, es algo bastante importante. Y segundo en una votación de Balón de Oro en el año 71. Sandro Mazzola. sí. Mazzola era el jugador de ataque de ese Inter, que no se caracterizaba por ser de ataque justamente, ¿no? Eh, para poner un poquito de contexto, Mazzola se destacó en el Inter de Lenio Herrera, el, el Inter que popularizó, eh, podemos decirlo así, el Catenaccio, y era el jugador de ataque de un equipo que tenía entre sus filas a uno de los mejores defensores de la historia, Jacinto Facchetti, y, eh, y se caracterizaba por ser un volante ofensivo, enganche, media punta, segundo delantero, Ujú. talentosísimo, muy talentoso, con gran pegada, que en ese momento se pegaba mucho de afuera del área, sobre todo porque las defensas, por culpa justamente del Inter, cada vez se cerraban más. Entonces el tiro de media distancia adquirió un rol más preponderante. Antes se Ujú. intentaba llegar tocando al área mediante paredes y construcciones más. Y la gambeta, y en ese momento, si querías gambetear en la Italia de la década del 60, probablemente te quedaba el fémur de sombrero. Entonces se tenía que patear de afuera y Mazzola era muy bueno en eso. Así que eh, estamos hablando de uno de los jugadores que marcó una época. A nivel táctico, ese Inter es quizás una revolución a nivel de cómo se jugaba el fútbol y el Inter lo podía hacer, vamos a decirlo así. Podía tener este desprecio total y absoluto por la pelotita a la hora de plantear los partidos porque tenía más sola arriba. Entonces, era un equipo que no jugaba al fútbol vistoso o virtuoso que se jugaba en Argentina en esa época, porque acá sí se jugaba al fútbol de una manera bastante más entretenida de ver,
pero este equipo podía hacer eso y ganaba las Champions que ganaba porque lo tenía Mazzola arriba. Entonces tenía las dos líneas de cuatro bien marcadas, Mazzola y un 9 y el que metía los goles era Mazzola, y el que ponía los pases de gol era Sí, Mazzola, y era el jugador más adelantado sí, sí, del y un equipo. jugador extremadamente moderno en una época en la que el creador en general no participaba del otro lado de la cancha a la hora de recuperar o de Sí, aportar sacrificio, no se le caían los anillos tampoco si tenía que justamente bajar a recuperar y aportar sí, en tal ese cual. aspecto del juego. Que probablemente no hubiese, o sea, con Helenio Herrera no hubiese jugado si fuese de otra forma, pero bueno, no deja de ser una virtud, Claro, sí, no sí, deja de tal ser cual. una virtud, más allá de que uno desde el lado romántico del juego tal vez lo desprecie por momentos, el hecho de que una persona de su capacidad técnica y de su talento, bueno, fuera capaz de aportar en otros niveles también dentro del equipo. Sí, y no es algo menor, a la final que llegan en México 70 fue gracias a él, básicamente porque casi todas las series las pasan por grandes actuaciones de él. Y no fue el mejor jugador del Mundial 70 porque básicamente en Brasil estaban todos los mejores jugadores del Mundial 70, pero sacando a esos monstruos, No, por fue el eso mejor quería jugador de ese mencionar, Mundial. por eso cuando menciono Entonces, los logros, quería nombrar el subcampeonato en el 70 porque estamos hablando de uno de los principales casos donde el subcampeonato es realmente loable por el hecho de que igualmente todos competían por el sí, segundo sí, sí, puesto. sí, Entonces, en muchos exactamente. otros mundiales, Eh, ese subcampeonato se hubiese trasladado en realidad a saber cuánto pesa. Sí, 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 sí. Así que nada, es un jugador que no, ni siquiera lo aprecian los ingleses cuando hacen las listas, ni lo tienen en cuenta, porque, sí, jugaba en el Inter de Leño Herrera, la figura de ese Inter era Giachetti y eh, la figura era Leño Herrera, y ni siquiera profundizan en la fase ofensiva de ese equipo. En tema de anecdótico, más bien porque no influye tanto a nivel carrera, su padre fue jugador profesional también en el Sí, Torino y bueno, falleció en el desastrario del 49. exactamente. Así que nada, una familia futbolera totalmente la Mm. más sola, aparte de hacer aceite. Perfecto, pasamos entonces al puesto número 92 y con un pie seguimos en el mismo país. Hablamos de alguien que juega Sí, entre el 20 y el 43 aproximadamente, entre Independiente, Juventus, Boca Platense Almagro, Flamengo, Peñarol y sí. lo que sea que es Santiago Nacional. 13 partidos con la camiseta Creo argentina que y es 35 partidos con la camiseta de Italia. Raimundo Orsi. sí, creo que es lo que después se convertiría en la Ah, Universidad de Chile, Santiago Nacional. No estoy seguro, pero estoy casi seguro que es eso. Habría que después entrar a Wikipedia para ver cuál de las dos universidades termina siendo Santiago de Chile bien, después. bueno, 3 veces campeón en Argentina, ganó 5 ligas italianas, sabe cuánto pesa porque ganó un mundial con Italia en el 34 y tiene una Copa América, cuando la Copa América de vuelta era fuera del mundial el principal torneo de selecciones del mundo. Y parte, bueno, No, no, ujú. no, una bestia, una bestia. Bueno, también llegó en las anécdotas de este jugador son muchas. Eh, En la historia de Independiente, obviamente el número uno siempre va a ser el Bocha y está Arsenio Rico después, pero en la historia de Independiente antes del ¿Mm? profesionalismo, que No, no es menor, porque ahí surgen fue los el mejor cinco jugador, grandes. eh, No es poca cosa. exactamente, fue el mejor jugador de Independiente en la época amateur. Más allá después de su carrera más con más logros a nivel selecciones, porque nada, fue figura del Italia, campeón del 34. Ponele todos los asteriscos que quieras a ese mundial. Fue la figura de ese mundial, porque básicamente era de los tres que Que sabían jugar ninguno al era nacido fútbol en Italia. en Solo ese uno era nacido en equipo. Italia. Había Sí, 4 que sabían jugar a la pelota. sí, 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 sí. Exactamente. Y en la selección argentina era el mejor jugador también, Orsi, en el Mundial del En 30. el Por Mundial eso se lo del llevan a Italia, 30, no. básicamente. El En el 28, 28, en los en Juegos el 28, en el Olímpicos. 28, Sí. en los Juegos Olímpicos del 28. En los Juegos Olímpicos del 28, sí. Era el mejor jugador de Argentina, Orsi. Entonces, estamos hablando de. Si era el mejor jugador de Argentina en ese momento, era top 3 del mundo, Sí. básicamente. Más allá de saber cuánto Sí, pesa y todo. bueno, solamente un comentario por ahí para.
La gente, el fascismo había prohibido básicamente la inclusión de jugadores extranjeros en los clubes italianos en esa época, lo cual significa una expulsión de muy grande de jugadores húngaros, austríacos y otros países vecinos de Europa. Y esto es Ujú. Italia, echa la ley, echa la trampa. Lo que empiezan a hacer es nacionalizar jugadores, bueno, descendientes de italianos y a veces no tanto, que estaban dispersos por el mundo. Y así llegan, por ejemplo, Orsi o Monti, también argentino, que termina jugando, siendo campeón del mundo con Italia. Sí. Y ahora sí, salió campeón Sí, en Flamengo también, o de sea, sacó un vuelta, Carioca. cuando Sí, salir sí, 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 campeón sí. del torneo Carioca Sí. era una... Era ser campeón. A ver, Brasil es un país Ujú. que es muy grande y cada liga regional brasilera en ese momento No, era como ganar una liga, no argentina o uruguaya porque pero tiene más peso ganar un Carioca en la década sí, del 30 que ganar una liga sí, vamos alemana, a ponele. explicarle un poco esto por ahí a ver, alguna parte de la audiencia en el momento por ahí sea más joven y se esté empezando a interiorizar en temas de historia de fútbol. La realidad es que, de vuelta, Brasil es un país enorme y a nivel futbolístico es top. Creo que no hay nada, claro, Más o no hay menos. nada que discutir ahí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta la década del 80 te diría, así como dijimos lo de que la Libertadores está por encima o a la par que la Copa de Campeones de Europa, los estaduales brasileros eran ligas tops del mundo. Parece una tontería, pero Sí, estaba fracturado el fútbol brasilero. Pero aún así, ganar el torneo Carioca está a la altura durante todas esas décadas, a la altura o por encima de ganar muchos torneos europeos, ligas locales europeas, que por el hecho de que hoy económicamente son mucho más fuertes, se le va a dar una notoriedad y una importancia que no lo era tal. Vos hoy lees que tal jugador ganó, eso que decís vos, 4 ligas alemanas y le puedes dar mucha importancia. Y ganó 4 ligas alemanas en la década del 60 y este otro por ahí ganó 2 estaduales cariocas y es mucho más importante, mucho más difícil y jugás contra jugadores infinitamente mejores. sí, 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 sí. Así que nada, cuando hablamos de Orsi, hablamos de alguien que ganó Ujú. Copas Américas, que ganó mundiales y que ganó básicamente todo lo que se podía ganar en Ujú. Juventus en ese momento. Cinco, Sí, dijiste vos. Creo que jugó 5 años en Juventus y ganó 5 ligas. ganó 7 años Entonces, y nada, jugó 7 años y estamos, ganó 5 ligas. Así que prácticamente. bueno, estamos hablando estamos hablando de un ganador absoluto y total por donde estuvo y no es algo menor, Bueno, para nada. pasamos entonces al último jugador del día de hoy, al puesto 91. Vos mencionaste, te confundiste el torneo de 1928 de los Juegos Olímpicos con un mundial, Sí, que es algo que le pasa mucho a esta gente. Estamos hablando sí, sí, sí. de un Es gente jugador con, con disforia de con mundial. disforia de títulos que jugó entre el 18 y el Sí, sí, sí. 37 en Lito Orlando Mor, Bella Vista y Nacional. 41 partidos con la Celeste. No voy a decir cuántos partidos tiene en primera porque no confío absolutamente en nada, en ninguno de los registros de esa época. 2 medallas de oro de los Juegos Olímpicos, un mundial, 4 Copas América. Mejor jugador en Sí, 2 de esas Copas América. Elegido mejor jugador en Mundial 1930. Y tranca. nada, una cantidad de títulos Bueno, en yo Uruguay igual, abismal cuando era la liga del mejor equipo del mundo. Estamos hablando de José Nasasi. sí, sí, igual Nasasi además de todo eso, eh, es el inventor de un puesto. Por eso está en esta lista. O sea, es el tipo con el jugador más exitoso de la historia de Uruguay, por esto que nombraste recién. Ningún uruguayo tiene los títulos que tuvo él, porque él estuvo durante todos los títulos de Uruguay. Es salvo el del 50, porque claramente no le daba la edad, pero estuvo en las dos medallas de oro y en el Mundial. Pero inventa el puesto de lateral. Eh, ¿Qué pasaba antes? Si ustedes leyeron algún libro de historia de la táctica o les gusta o escucharon o vieron algún documental, se defendía con dos hombres en el fútbol de antaño. Se atacaba con cinco y se defendía con dos. No me pregunten, las matemáticas no me dan. Así que el inventor del catenacho claramente sacó una cuenta que el resto no estaba sacando. Eh, pero se defendía con dos hombres y José Nasasi fue el primer lateral de la historia. O el primer lateral bueno de la historia. Seguramente vio jugar a alguien haciendo eso y dijo, che, yo puedo hacer eso mejor. Y fue uno de los primeros jugadores que físicamente eran dotados, ¿no?
porque agarraba la lanza por la punta, salía jugando desde atrás y corría hasta la otra área, básicamente con la pelota, porque era mucho bueno jugando a la pelota, el resto no era tan bueno jugando a la pelota, y entonces como que ocupaba dos posiciones en lugar de una, siendo lateral en ese momento. Era defensor y era volante y a veces hasta terminaba como extremo. Entonces, y aparte vos le ves la cara y tiene cara de lateral. No sé si viste fotos, David. Nasasi tiene cara de lateral. Cara de uruguayo y cara de lateral. Creo Me que duelen, por eso es. me Inventó el puesto duelen lateral los porque tiene cara de meniscos lateral. solamente de ver las fotos. Sí. Así que estamos hablando de un tipo que en la historia del fútbol uruguayo es el más ganador. Entonces ya por eso solo está en este ranking. Pero sumale que inventó el puesto de lateral cuando de un lateral que pasa al ataque, un lateral que marca, un marcador lateral moderno, o lo que nosotros definimos como lateral, es nada, como el inventor de la computadora a Sí. veces. El tipo le entendió la ventaja de salir jugando desde atrás y las ventajas que generaba para su equipo en ataque, salir jugando De desde nuevo, atrás, de nuevo, por estamos la hablando de punta. gente que la idea de este corte era juntar a la gente que realmente cambió o marcó la historia del fútbol más que nada, incluso más allá del talento, que no les faltaba, obvio. Por lo que dicen, obviamente todo esto es de segunda mano porque no hay mucha gente viva, creo que lo haya visto jugar a esta altura del partido. No, No era un no. tiempista, sino que era un jugador con muchísimas cualidades físicas y a nivel personalidad. En cuanto a lo físico, bueno, así como Sudamérica casi siempre jugó mejor a la pelota que el resto del mundo, en esa época, post Primera Guerra Mundial, especialmente, no solamente se jugaba mejor a la pelota, sino que a nivel físico el jugador sudamericano era muy superior a, bueno, las generaciones que habían quedado lógicamente marcadas en Europa. Por la guerra, el hambre, Sí, incluso aunque no hubiera estado como es, impactadas directamente, bueno, los recursos no eran los mismos que los que había en esa época en Sudamérica. Es algo tal vez no tan fácil de destacar. comer Claro, carne, básicamente. exacto, sí, comer 3 veces por día. Es tal vez algo difícil de Sí, destacar o de entender hoy por hoy en el año 2023, pero el jugador uruguayo físicamente era muy superior al europeo. Y sobre todo eso, eran mejores técnicamente. Nasasi lo que tenía sí. era esto, era un despliegue, además de una lectura de juego muy buena, tenía un despliegue físico que prácticamente no existía en el resto de Europa. Y es uno de estos jugadores, como otro del que ya vamos a hablar más adelante, que cuando lo ven jugar en Europa por primera vez, empiezan a replantearse todo lo que sabían sobre fútbol. Nosotros jugamos este deporte hace Sí, 50 tal cual. años y de golpe nos damos cuenta que estuvimos 50 años haciendo todo mal. Sí, Es ese tipo de jugador. exactamente. Eh, y sumale que Por ganaba. supuesto. Por supuesto. Incluso, por eso digo, ganaba O sea, jugando. Debería preguntarle a alguien que sepa mucho más que yo. No jugando necesariamente en un grande del fútbol uruguayo, extremadamente ganador en la Liga del Campeón del Mundo. En el equipo que en. sí. Su carrera fue en Bellavista de Uruguay y después pasa a Nacional. No, estamos hablando de un tipo que en la historia del fútbol tiene un peso que los ingleses no te lo van a decir. Por eso Exactamente. estamos haciendo esto. Exactamente. Y bueno, por hoy creo que terminamos. Lo dejamos en el puesto 91 y Sí, vamos a seguir avanzando de esta forma. Muchas gracias, Cítalo. Gracias a quien se haya fumado todo este tiempo acá con nosotros. Pero bueno, lo creíamos necesario después de, como ya mencionamos, leer a toda esta gente que no tiene idea de lo que está hablando. Nosotros tampoco tenemos idea, pero por lo menos tenemos sentido común. Así que bueno, a quien sea que nos haya gracias a acompañado, todos. espero que continúen con nosotros en el próximo episodio. Muchísimas gracias y nos vemos.